Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy tenemos en el espacio Fernando Aguayo América como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue presidente del Banco Central, ha sido ministro de Finanzas, también funcionario del Fondo Monetario Internacional. En estos momentos se hacen análisis a nivel del mundo sobre las perspectivas económicas para los próximos años. Luego de la pandemia, se espera que el 2021 de una u otra forma vaya mejorando la situación, pero qué mejor preguntar a un especialista qué nos dice sobre esas perspectivas, especialmente para América Latina. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero ¿cuál es su opinión, doctor Emanuel? Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. En ocasiones anteriores, cuando ha habido una crisis, diría no de tal magnitud como la que enfrenta ahora el mundo, la respuesta ha sido el ingenio de los países con gobiernos inteligentes. Por ejemplo, Estados Unidos, después de la Gran Depresión, puso en vigencia el nuevo deal, el nuevo tratado, el nuevo acuerdo, que básicamente significó poner inmensas sumas de dinero en la economía para que la economía comience a crecer, para que el empleo no siga destruyéndose. Cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, Europa quedó devastada, igual que Japón, ¿qué hizo Estados Unidos? Se inventó un nuevo esquema, que fue el Plan Marshall, de poner decenas de miles de millones de dólares en estas economías para recuperarlas. Vemos cómo Europa, en cuestión de una década, resurgió, y Japón, pues, después de Hiroshima y Nagasaki, hoy vemos que son ciudades que son un emporio de crecimiento y de trabajo. Entonces, esperamos que en esta ocasión algo similar ocurra, Fernando. Usted ha hecho una reminiscencia de lo que aconteció, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos, la Unión Europea lo que hizo es crear un fondo para la reconstrucción económica de los países, de los 27 ahora que conforman la Unión Europea. Un fondo de 750.000 millones de dólares que están entregados en forma de créditos, en otros casos créditos no reembolsables. Pero ha tomado esa iniciativa similar a la de la posguerra mundial Europa. Claro, es que Europa lo vivió y conoce perfectamente bien cómo pudo superar la crisis. Hoy en día hay mecanismos diferentes. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene la capacidad de emitir una moneda, llamemos moneda entre comillas, es una moneda virtual, que es el derecho especial de giro. Puede el Fondo Monetario Internacional, con la aceptación de todos los países miembros, entre ellos está pues China y Rusia, no solamente los países que conocemos, que son líderes en la economía en el occidente, que pudieran decidir entregarle al mundo una nueva emisión de derechos especiales de giro de tal magnitud que permita ir atenuando los efectos negativos de la pandemia, que ha sido pues la destrucción del trabajo, la destrucción de empresas. La única manera de recuperarse es a través de medidas de esta naturaleza. Lo que ha hecho Europa pues es obviamente copiar, emular algo que ya se hizo anteriormente. Esos derechos especiales de giro, ¿qué significan? ¿Recursos que luego no deben ser pagados por los países? Así ¿O es. tienen que honrar deudas? En realidad son como un regalo. Recordemos en el 2008, cuando hubo una crisis financiera pequeñísima, que cayeron un par de bancos en Estados Unidos, el problema de las hipotecas, recordémoslo. El Fondo Monetario Internacional hizo una emisión especial de derechos especiales de giro y al Ecuador le tocaron 300 millones de dólares. Hoy en día yo creo que debería haber una emisión de derechos especiales de giro que al Ecuador le representen por lo menos 6.000 u 8.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. ¿Y por qué no se ha ido hasta el Fondo Monetario Internacional para solicitar esta figura, que en definitiva es mejor que un crédito? Bueno, a raíz del problema de la pandemia, algunos propusimos esto justamente, que el presidente de la República, me refiero al presidente Moreno, que había estado semanas antes en conversaciones con Donald Trump, en lugar de pedirle que le mande unas ambulancias, por así decirlo,
debió haber insistido en que a través de Estados Unidos se contemple la posibilidad de esta nueva emisión de derechos especiales de giro, pero es algo que no, si no se lo conoce, es difícil pedirlo, ¿no? Es difícil plantearlo. El gobierno ecuatoriano hizo hace muy poco una renegociación de la deuda externa ecuatoriana. Se considera por parte incluso de sectores de la oposición de que ha sido beneficiosa en virtud de que se han reducido los promedios de las tasas de interés del 9.5 al 5.2%. También el hecho de diferir los pagos 5 y 10 años y por otra parte periodo de gracia para no pagar intereses. Eso ha sido bien visto. ¿Cuál es la opinión del doctor Carlos Julio Emanuel? Claro, es que en cuanto a la reestructuración de la deuda, algunos economistas, especialmente aquellos que estamos en el Foro de Economía y Finanzas, habíamos planteado hace 3 años y medio, por lo menos, que Ecuador debía reestructurar la deuda. Lamentablemente no se lo hizo y se lo ha llevado a cabo recientemente, yo creo tardíamente, y en una forma que para mí no es suficiente. Es en la dirección correcta, había que reestructurar, pero se pudo haber hecho algo mucho mejor que alivie al Ecuador de los problemas presupuestarios que se derivan de un alto servicio de la deuda. Recordemos que tan pronto anunciaron la reestructuración de la deuda y que los bancos habían aceptado la propuesta ecuatoriana, el ministro de Finanzas anunció un nuevo crédito con China de 2.400 millones de dólares. Entonces, cuando uno reestructura es para no tener que andar tocando las puertas para buscar más plata para resolver los problemas. Desde ese punto de vista es que la reestructuración necesaria fue insuficiente. Es indudable que mes a mes hay una presión para el gobierno en virtud de que tiene que pagar sueldos y salarios, una masa salarial muy abultada, muy grande para la burocracia ecuatoriana. 1.000 millones de dólares prácticamente se requieren para pagar sueldos y salarios. Bueno, eso es insostenible y el resultado de eso es que volveremos a tener una crisis de deuda, porque llegará un momento que en lugar de tener que pagar o atender el servicio de la deuda, haya que atender las necesidades inmediatas del Estado ecuatoriano. Por eso es que era necesario hacer una muy buena reestructuración de la deuda. Ante la pregunta de qué va a pasar cuando un gobierno necesita pagar mensualmente 1.000 millones de dólares en sueldos y salarios, bueno, lo que va a pasar es que como esta economía no crece porque no se ha hecho nada para que crezca, vamos a volver a tener un problema de la deuda. El problema de la deuda no ha quedado para la historia, simplemente hemos aplazado el problema 1 año, 2 años más. De la misma manera, Fernando, que hace 1 año celebramos en el Ecuador con bombos y platillos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con organismos financieros internacionales que nos concedían líneas de crédito de 10.200 millones de dólares. Eso fue hace 1 año. Algunos advertimos que ese acuerdo, por las condiciones implícitas en el acuerdo, no iba a durar y no duró, y ese acuerdo pues lamentablemente se dejó a un lado y ahora se ha hecho un nuevo acuerdo, ya no por 10.200 millones de dólares, sino por 6.400 millones de dólares. No podemos estar todos los años haciendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y no cabe tampoco todos los años estar pensando en reestructurar la deuda. Hay que hacerlo bien en el momento que uno tenga todos los elementos estudiados. Estamos haciendo un análisis a fondo sobre la situación económica financiera del país dentro del contexto también de la región Latinoamérica y por supuesto en base a lo que ocurre por la presencia de la pandemia que ha afectado al mundo entero. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente en el espacio Fernando Aguayo América. Estamos conversando con el doctor Carlos Julio Emanuel, especialista en estos temas. Inicio de espacio publicitario. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Di Mario, la tradición suiza, ahora a tu alcance. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La recuperación del trabajo es una prioridad a nivel internacional. Solamente en los Estados Unidos se han perdido 20 millones de puestos de trabajo, justamente cuando ese país había logrado los índices más bajos de desocupación en 40 años. En estos momentos, Estados Unidos, Europa, América Latina, tiene que buscar cómo los ciudadanos retornen a sus fuentes que posibilitaban el que lleven recursos a sus hogares. Y eso es precisamente lo que le queremos preguntar al doctor Carlos Julio Emanuel. ¿Es factible poder reconstruir el tejido económico para que haya trabajo para las personas? Hay que hacer lo que están haciendo algunos gobiernos, bajar las tasas de interés, bajar o eliminar los impuestos, reestructurar deudas, buscar maneras de poner dinero en el bolsillo de la gente. Por eso hice una referencia a lo que hizo el Plan Marshall o lo que hizo el nuevo tratado, el New Deal de Franklin Roosevelt y el Plan Marshall de Harry Truman. Uno tiene que ser imaginativo cuando hay un tipo de crisis como la que enfrenta. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera que se las ha hecho. Ecuador tiene exactamente el mismo nivel de tasas de interés que tenía antes de la pandemia. Eso no tiene sentido. No puede ser que sigamos pensando que la mejor manera de resolver el problema es buscando plata para pagar sueldos y salarios de la burocracia. El gran error de este gobierno y del anterior gobierno es la preocupación absoluta en el equilibrio fiscal y no en el equilibrio de la economía. El equilibrio fiscal es algo que debe darse como resultado del equilibrio de la economía. ¿Y a qué me refiero como equilibrio de la economía? Que la economía crezca. Una economía en crecimiento tendrá cómo resolver los problemas que se derivan de un problema presupuestario, no al revés. En cada elección se dice que se juega el futuro de un país. Tenemos una el 7 de febrero del 2021 y esperamos que los ecuatorianos voten con conciencia. Debemos entender que para salir de la crisis, como usted bien nos señala, debe haber gente preparada, personas que sepan cómo conducir un país en crisis. Por ejemplo, el Ecuador depende mucho del petróleo, aun cuando se diga que no. Y el petróleo está en el orden de los $38 más o menos. No va a subir, se ha dicho, a nivel internacional. ¿Cómo se va a enfrentar a futuro un nuevo gobierno, la economía en crisis, con un petróleo que ya se sabe va a estar en ese orden de precios? $38, $40. El problema es que en volumen Ecuador tampoco ha hecho nada, mientras que Colombia produce alrededor de 1 millón de barriles diarios, Ecuador produce 500.000. Y Colombia entró a este sector petrolero mucho después de Ecuador, y las reservas petroleras de Colombia no se comparan con las ecuatorianas, entonces ahí también hay un espacio.
no solamente es problema de precio, es problema también de aumentar la producción, que se puede hacer si las cosas se hacen correctamente, atrayendo la inversión extranjera, que es otro de los problemas del Ecuador. No viene la inversión extranjera porque Ecuador ha puesto obstáculos a la inversión extranjera a través, por ejemplo, del impuesto a la salida de capitales, que lo venimos criticando desde el día que lo puso Correa. Entonces, claro, hay algunas cosas que deben hacerse y esperamos que el pueblo ecuatoriano exija a los candidatos a la presidencia que presenten los planes concretos en materia económica para comenzar a cambiar el destino de este país en este campo. La unidad entre el Partido Social Cristiano apoyando al señor Guillermo Lasso, ¿es positiva esa decisión? Bueno, me parece a mí que se han unido dos tendencias que son afines, que contrastan con los candidatos del otro lado del espectro político. Me refiero al candidato del correísmo o el candidato de los movimientos indígenas. Me parece correcto que haya la menor cantidad de candidatos. Ojalá que sigan habiendo este tipo de fusiones y de alianzas para que no se disperse mucho el criterio del electorado o se confunda. Y más bien lo que hay que hacer es preguntarles, como ya decía ellos, qué se va a hacer, por ejemplo, en el tema de la corrupción, qué se va a hacer en el tema del tamaño del Estado, cómo piensan resolver el problema del seguro social, cómo deben bajar las tasas de interés si no se internacionaliza el sistema financiero ecuatoriano. Debemos seguir abriendo el país a tratados de libre comercio. Estas son preguntas directas que hay que hacerle a los candidatos a la presidencia para que el pueblo ecuatoriano sepa que la persona que quiere dirigir los destinos del país está perfectamente enterado de cuáles son los problemas y cómo los va a solucionar. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos para el último bloque del espacio Fernando Aguayo América. Estamos haciendo un análisis profundo sobre la situación económica del país, de América Latina y por supuesto a nivel internacional. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Di Mario, la tradición suiza, ahora a tu alcance. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En este bloque le quiero preguntar al doctor Carlos Julio Emanuel, en virtud de que se van a dar elecciones en Estados Unidos en el presente año, en noviembre,
Usted sigue de cerca la política norteamericana, no solamente en épocas de elecciones. Es difícil establecer una opinión lo más certera posible sobre el desempeño del señor Donald Trump. Quisiera escuchar la suya. ¿Cómo lo califica al señor Donald Trump? Hasta antes de la pandemia, el manejo económico fue muy bueno. Efectivamente, como señalaste hace un momento, los índices de desempleo habían bajado a sus históricos mínimos. Y eso es importante. La pandemia cogió a todos por sorpresa. Realmente nadie podía imaginarse en el mes de marzo lo que esto iba a significar. Ha significado una destrucción de empleos en el mundo entero y diversos gobiernos han enfrentado esto en formas según sus propias leyes y constituciones. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump inmediatamente decidió poner plata en el bolsillo de la gente a través de un cheque de $1.200 para cada ciudadano americano, y entiendo que iba a hacer lo mismo un par de meses después, pero fue bloqueado por el Congreso de los Estados Unidos. Pero además entregó recursos a las empresas. No, por supuesto, es que de eso se trata. Se trata es de que las empresas no cierren, que las empresas no quiebren. Yo creo que desde el punto de vista económico, el presidente Trump ha tenido resultados bastante buenos. Donald Trump ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, probablemente por ese acercamiento entre Israel y países árabes. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hace pocos días firmaron un acuerdo con Israel. Prácticamente son 4 países árabes, enemigos históricos de Israel, que han logrado ese tipo de unidad. ¿Será por estas razones, doctor? ¿Cuál es su opinión? Yo primero que es positivo, ¿no? Cualquier tipo de acción que lleve a la paz a un sector del mundo tan problemático como es el Medio Oriente, yo creo que es positivo. Es probablemente por esto que se habla ahora de que podría serle otorgado el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Recordemos que al expresidente Obama le otorgaron el Premio Nobel de la Paz antes de ser presidente y antes de que haga absolutamente nada. Entonces, yo creo que dentro del campo de posibilidades está el que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, que va a incidir también en estas elecciones por el momento en que se lo está anunciando. En 1967 se dio una guerra, Israel, países árabes. En 1973 la famosa guerra del Yom Kippur, y ahora pues 4 países prácticamente es muy importante. Están ya ahí unidos con Israel. Así es, y hace tiempo que Egipto está también claro, en paz. Año 79 creo que se logró esa unión. Así es. Todo es positivo, Fernando, todo lo que tenga que ver con la paz en el mundo, especialmente en un sector tan problemático como ese, me parece a mí que es digno de aplauso. Usted ha dicho hay que procurar tratados de libre comercio. Nosotros no pudimos llegar con los Estados Unidos a la firma de ese tratado, pero se está buscando un acuerdo de comercio. Claro está que el presidente Donald Trump, de una u otra forma, está apoyando al gobierno ecuatoriano, pero si se produce un revés para el señor Donald Trump y nos llega a la presidencia, ¿habrá afectaciones a esa relación con el Ecuador que se ha recuperado? Bueno, habría que esperar eso. Yo no estoy tan seguro en estos momentos, que sí lo estaba hace algunos meses, de que el candidato demócrata pudiera ganar fácilmente las elecciones. Y un hombre de una larga trayectoria política en el Congreso de los Estados Unidos. Digo, antes yo estaba mucho más seguro de que el candidato demócrata Biden iba a ganar las elecciones. Ahora no estoy tan seguro. Y recordemos que en Estados Unidos no cuenta el voto popular, sino el voto del colegio electoral. Se considera por parte de analistas que lo ganado se puede perder también. Joe Biden está adelante en las encuestas en los últimos tiempos, pero su discurso podría mermarle a futuro votos, y por eso es que se sabe que va a haber estados que van a decidir, como la propia Florida. El presidente Donald Trump, con el discurso directo, ¿podría ganar esos votos en los debates? Siempre hay estados que están en el margen, y eso pasó anteriormente con la candidata Hillary Clinton. Ella tenía definitivamente en las encuestas el mayor porcentaje de votación popular, pero cuando ya llegamos a los colegios electorales, en algunos estados, recuerdo uno, por ejemplo, Ohio, el otro era Pensilvania,
que ella aparentemente los tenía ganados, no los ganó. Entonces hay que esperar. Efectivamente la pandemia y el manejo de la pandemia ha tenido su efecto en el presidente Trump. Algunos lo critican de cómo él ha manejado esta situación, pero repito, creo que lo que se está dando recientemente, la reapertura de la economía americana, la postura, por ejemplo, del presidente Trump sobre los acuerdos con Cuba y Venezuela, van a tener una gran incidencia en el voto latino, no solamente en Florida, sino en el resto de los Estados Unidos. Estos son temas que habrá que irlos analizando a medida que pasen los días, Fernando. Hay una interpretación en diferentes sectores de analistas, de la población también en los Estados Unidos. Se dice que la candidata a la vicepresidencia con John Biden es de izquierda y que podrían estar allí armando junto al ex precandidato también el señor Sanders una fórmula que se vincule mucho al socialismo. Y eso no es bien visto en sectores de los Estados Unidos. Y ya se ha levantado esa voz de que llega el socialismo a los Estados Unidos. ¿Eso es factible? Bueno, yo creo que esa es una de las razones por las cuales la candidatura de Biden está perdiendo espacio, porque existe la percepción exactamente de lo que tú señalas, Fernando, de que habría pues un giro hacia el socialismo, y el pueblo americano definitivamente es alérgico al socialismo. No quiere de ninguna manera entrar en un esquema como el que ha visto fracasar en muchos países del mundo, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, cuál es la postura de los gobernantes de Cuba y Venezuela, por quién están apostando, para saber realmente cuál es la naturaleza del candidato. Ciertamente Cuba y Venezuela estarían mucho más proclives a apoyar a Biden que a apoyar a Trump. Y eso pues dice bastante. Pero no todo está dicho. En Estados Unidos las elecciones finalmente se ganan o se pierden en los debates presidenciales. Y hay 3 debates que van a ser muy importantes, importantísimos en esta ocasión. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América, que hoy hemos dedicado esta media hora a un análisis a fondo sobre la situación económica de Latinoamérica y por supuesto los impactos a nivel internacional, lo propio, lo que acontece con el país y cómo salir de esta crisis. El próximo gobierno tendrá que ser imaginativo, tiene que ser profesional para poder conducir al país a una senda de progreso a través, por supuesto, del crecimiento económico. El bienestar es lo que espera la población. Nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión para quienes nos siguen en el Ecuador y de Mega TV en la Florida.